Doctor de Chávez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias por darnos unos minutos esta mañana. Buenos días, Laxer, y no, al contrario, gracias por la invitación, gusto siempre estar en el programa. Habíamos inicialmente pensado abordar en un primer momento sobre los conflictos sociales, lo que ya hay en este momento y lo que se pueden venir en esta lógica de reactivar la economía que está en el centro de las prioridades del gobierno, y la elección del señor Pedro Cateriano sin duda va claramente en esa dirección. Pero quisiera previamente a eso, aunque está relacionado, hablar de algo que hoy día irrita a un sector que está gritoneando y cacareando por todos lados. Escazú, ¿no es cierto? La gente ha empezado a decir: nos roban nuestra soberanía, nos van a invadir, nos van a quitar la Amazonía, esto es terrible. Cuando lo que hace el Tratado de Escazú es una cosa fundamental en una democracia, es darle a la gente la posibilidad de estar informada, de participar en decisiones que tienen que ver directamente con su vida cotidiana y de hacer una justicia ambiental, que es decir, cuidar del medio ambiente para que todos estemos mejor. Y eso que es de sentido común irrita a varios. ¿Por qué, doctor de Chávez? Cuéntenos qué cosa es lo que ha pasado, que hay gente que está realmente desbocada con eso. Bueno, yo creo que hay varios temas, ¿no?, detrás de esta discusión sobre el acuerdo de Escazú, que tú lo has resumido de manera muy clara y concreta, ¿no? Y además la preocupación es más grande porque ayer hemos escuchado al ministro de Relaciones Exteriores ya sentar opinión sobre el tema, ¿no? Yo creo que siempre tenemos, uno de los retos que siempre tenemos en el país es de discutir en serio y a fondo los temas, ¿no? Yo puedo aceptar que haya gente que tenga alguna posición, alguna duda, algún cuestionamiento sobre un acuerdo de estas características, pero lo que creo que es inaceptable es que para tratar de fundamentar una posición de oposición frente a un acuerdo de estas características se utilicen medias verdades o mentiras completas, ¿no? Como decir que con un acuerdo de este tipo vamos a perder soberanía por más del 50% del territorio del país, vamos a someternos a estrategias externas, intereses externos, o que el acuerdo forma parte de una suerte de ambientalismo radical y ya no vamos a tener un BAUA, como ha dicho el señor, sino 20 BAUA con un acuerdo. Yo creo que no es, lo menos que uno puede decir es que no es la manera de discutir en serio y a fondo esos temas que sí son realmente serios, deberíamos discutir, ¿no? Entonces esta lógica oscurantista es lo que realmente preocupa de los sectores que han reaccionado. Seguramente pueden haber preocupaciones legítimas, pero esas preocupaciones legítimas discutámoslas en serio. Pero lo que vemos hoy en día frente al tema de Escazú es una estrategia, una campaña demoledora basada en mentir, que lo que están haciendo es presionar al Congreso para que finalmente el Congreso dé un paso atrás. Y lo que está logrando además es que previamente el año pasado ya había tomado posición a favor del acuerdo de Escazú, hoy en día comience a retroceder, ¿no? Entonces, sin duda, creo que es un tema preocupante, ¿no? Y además forma parte de esta suerte de tendencia negacionista frente a lo que se nos viene, ya no solamente al Perú, sino al planeta entero, como crisis ambiental, como crisis ecológica. Y los que realmente están preocupados por la Amazonía deberían haber reaccionado hace tiempo, porque 10% del bioma amazónico ya lo hemos perdido, 20% está en serio riesgo de perderse. Y por otro lado, los expertos en Amazonía dicen que el umbral es el punto de no retorno, que si lo pasamos estamos perdiendo todo el bioma amazónico, está por ahí. Entonces, realmente, si queremos hablar de Amazonía, el tema central es que esa Amazonía la estamos perdiendo. Todos los años en el Perú perdemos más o menos 150.000 hectáreas por deforestación, y todos los que hoy en día alzan la voz y se oponen al acuerdo, nunca los he escuchado, digamos, hablar frente a esta evidente pérdida de la Amazonía, que además nos reto no solamente a los peruanos, sino a toda la región. Somos 9 países amazónicos y recuperar la Amazonía, recuperar ese deterioro, implica
implica una coordinación entre los nueve países, y ese es una razón de hacer de acuerdos de este tipo como el de Escazú, ¿no? Ahora, y yo voy a recomendar, hay un magnífico artículo que ha escrito el doctor José Chávez Gideon en sus 13 en la última edición, que en detalle pone una serie de líneas de acción o falsedades que se vienen diciendo para tratar de ajustar al Congreso para que no ratifique lo que el Estado peruano ya expresó como voluntad hace algunos meses. Pero también quisiera referencia a eso. ¿Qué puede haber pasado, doctor José Chávez, entre que el gobierno sí estaba de acuerdo con que se impulsara y ahora que hay dudas ya no dudas, porque el ministro de Relaciones Exteriores ha dicho que la posición va a ser no ratificarlo, porque de 22 que firmaron, hay 11 que tendrían que ratificarlo para que entre en vigencia? Esa es un poco la dinámica. Pero también curioso, y me gustaría que pueda explicarlo, porque esta gente que cuestiona, ¿no es cierto?, no cuestiona, como usted bien dice en este artículo, que la OECD está pidiendo que se ratifique este acuerdo. Es decir, si queremos ser parte de ese grupo de países de primer mundo, ahí hay una exigencia. Pero por otro lado también, usted ha puesto el ejemplo del CIADI en relación a lo que es el sistema interamericano, por ejemplo, en otros casos. Ahí tampoco hablan de pérdida de soberanía, nos sometemos a lo que quieran, pero desarrollenos por favor la idea para que nuestros televidentes y oyentes puedan conocer su punto de vista. Sí, lo primero que hay que decir es que el mundo en su conjunto está echando a tratar de implementar este tipo de acuerdos, ¿no? Porque tenemos una tarea global, que es salvar el planeta, enfrentar, digamos, a la crisis climática en serio y a fondo, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos forman parte de ese esfuerzo, ¿no? Están emparentados con el Acuerdo de París y todos los acuerdos climáticos que lamentablemente no se están todavía traduciendo en políticas específicas, en políticas públicas. Entonces, ese es un primer elemento. Y tan es así que la OCDE, que en sencillo, digamos, es el club de países del primer mundo, los países desarrollados, y es el espacio al cual quieren ingresar los países que aspiran a seguir, digamos, desarrollando sus economías y sus indicadores sociales, y hoy en día también los indicadores ambientales. Efectivamente, la OCDE está también recomendando que el Perú firme el acuerdo de Escazú. Y en tercer lugar, es cierto, ¿no? Aquí hay una suerte de, digamos, de incoherencia total y absoluta, porque la principal voz y uno de los principales argumentos es que hay una suerte de escandalización porque vamos a perder soberanía y porque además el fuero interno ya no va a ser suficiente para discutir y zanjar estos temas, sino que con acuerdos como el de Escazú van a haber fueros externos, fueros internacionales, donde el país debería rendir cuentas. Y por eso mencionaba el tema del CIADI, porque digamos, los mismos que hoy en día hablan de Escazú y de ese supuesto riesgo, no han dicho absolutamente nada sobre la concreta pérdida de soberanía, porque en el CIADI, en realidad en los tratados de libre comercio, en los capítulos de protección a las inversiones, en los tratados bilaterales de inversión que el Perú ha firmado, precisamente se utiliza el mecanismo del CIADI. Y hay una diferencia sustantiva en el CIADI, que es a donde nos llevan, es un espacio de arbitraje internacional, a donde nos llevan las empresas que consideran que sus derechos, los derechos de los inversionistas, han sido afectados en el Perú. El Perú ha tenido una serie de procesos en el CIADI, algunos los ha ganado y algunos los ha perdido. Entonces, evidentemente, digamos, también se puede subrayar con razón que es una pérdida de soberanía. Pero, gracias, hay una diferencia sustantiva entre el CIADI y, por ejemplo, el Interamericano de Derechos Humanos y lo que puede plantear un acuerdo como el de Escazú. Es que en el CIADI no hay que agotar la vía interna. En el CIADI un inversionista, una empresa, como fue el caso de Oberran, nos lleva a todos los peruanos, lleva al Estado peruano, o Odebrecht, sin escalas, de manera directa a estos arbitrajes internacionales. No hay que agotar ninguna vía interna. Y esa es una diferencia sustantiva con el sistema interamericano de derechos humanos, que para llegar ahí tenemos que agotar la vía interna. Y lo mismo plantea Escazú. Entonces, discutamos en serio y a fondo, ¿no? Y no apliquemos distintas varas y no tergiversemos, que es lo más grave, la realidad, ¿no? El Perú necesita
necesita implementar este tipo de acuerdos. Tenemos una enorme responsabilidad para llevar adelante políticas públicas vinculadas con el tema ambiental, y esto forma parte de eso, de ese proceso de los que están discutiendo en serio y a fondo la problemática ambiental a nivel mundial, y además que siguen las recomendaciones. Hoy en día la pandemia nos está demostrando claramente lo que hace 20 o 30 años nos decían los científicos, la comunidad científica que está preocupada sobre el cambio climático, que el calentamiento global, digamos, es, digamos, la vía que va a poner en juego, digamos, los riesgos que significa para, digamos, el tema sanitario a nivel global, la elevación de temperaturas. Entonces, repito, los retos son enormes y por lo tanto entremos en serio a discutir y no utilicemos estos argumentos falaces que se están utilizando para traer un acuerdo de Escazú. ¿Y qué es lo que ha provocado esta situación? Yo creo que lo que está pasando en términos generales en la política peruana desde hace bastante tiempo. Estamos frente a grupos de interés, estamos frente a poderes fácticos que están desarrollando un juego para que precisamente el Perú no avance, sino retroceda. Eso lo estamos viendo antes de la pandemia, y me da la impresión que también lo estamos viendo durante la pandemia. La manera como hoy en día... Ahora, para decirlo de manera muy concreta, yo lo he venido sosteniendo hace bastante tiempo. Buena parte, si no la mayoría, de quienes están impulsando esta campaña para evitar que el Perú ratifique el acuerdo de Escazú son gente y medios de comunicación que están financiados por sectores mineros. Clarísimo. O sea, digamos, todos están financiados por sectores que vienen de la minería, canales de televisión, portales, columnistas y todo. Digamos, ya a estas alturas estamos viejos para no conocerlos. O sea, sabemos de dónde viene. Y eso es lo que creen que va a perjudicar sus intereses, y por eso es que sacan este tipo de argumentos. Pero quería yo vincular esto, doctor de Chávez, al momento político, social y económico que se viene a propósito del cambio ministerial que hoy día ya encabeza el gabinete del señor Pedro Cateriano, ¿no es cierto? Él ha dicho que parte del énfasis va a estar en salud, pero también en la economía. Si uno suma al ministro de Trabajo, si uno suma al ministro de Energía y Minas, y uno suma a la ministra del Ambiente, ¿qué cosa le dice la suma de eso? ¿Qué cosa va a salir en términos de la conflictividad social, que es un asunto al que quiero conversar con usted? Bueno, yo creo que está más o menos claro, y además el propio presidente del Consejo de Ministros lo ha dicho, digamos, con todas sus letras, ¿no? Sabemos cuál es el perfil político del señor Cateriano, es un hombre de derecha, es un liberal, que cree, digamos, en la inversión privada, lo cual, por supuesto, no está mal, y que además en determinados momentos, cuando estuvo de presidente del Consejo de Ministros, el señor Humala tomó posición frente a casos y proyectos de inversión sumamente cuestionados, como fue el caso de Tía María, en el Valle de Tambo, ¿no? En el segundo, que se conoce como el segundo capítulo de Tía María, ¿no? Y creo que él lo ha dicho muy claramente, ¿no? Dentro de sus tres prioridades, y cuando uno lo escucha, pues, se me plantean las dudas de cuál es el peso de cada una de las tres prioridades que ha mencionado para este periodo. La sensación que uno le queda es que el tema económico aparece como una prioridad, ¿no? Y el destrabar inversiones, cuando se refiere a destrabar inversiones, se está refiriendo sobre todo a proyectos que han sido seriamente cuestionados, aparece, digamos, aparece con un peso muy, muy importante, ¿no? Y referido sobre todo a proyectos como Conga, como Tía María y otros proyectos. Entonces, yo creo que la tendencia va por ahí, ¿no? Esa va a ser la orientación. Y a mí me da la impresión que esto yo creo que hay que ponerlo un poco en el contexto, ¿no? Yo creo que hoy en día la minería y proyectos como Tía María, como proyectos como Conga y otros, digamos, hay dos preocupaciones centrales que se manejan en el sector minero, ¿no? Tanto en el sector empresarial como también en el sector laboral y también por el lado de las personas que están en la zona de influencia. Uno primero es el tema de la salud, el tema de la pandemia, ¿no? Y todo lo que eso significa. Y el otro tema es el tema de la economía, el tema del bienestar de la gente, digamos, la necesidad de encontrar condiciones mínimas, digamos, para vivir. Sin duda son los dos temas centrales.
Y los indicadores en ambos temas, en el tema de salud y en el tema de economía, no son buenos indicadores, ¿no? Sin discusión. Estamos viendo día a día cómo la situación se va deteriorando. Pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que la minería, que es una actividad global, bueno, en el mundo ya hay más o menos 270 operaciones mineras que han sido paralizadas en todo el mundo como consecuencia de dos factores claves. Uno primero es que han sido decisiones del Estado y han visto la necesidad de paralizar una actividad que estaba generando problemas en el avance de la pandemia, y también, por otro lado, por la presión de los propios trabajadores que veían su situación de vulnerabilidad altamente expuesta. Esto está pasando y, por supuesto, también está pasando. Entonces, esos son los dilemas. Entonces, insistir en proyectos que... Ahora, pero doctor Chávez, solamente quería preguntarle para que podamos tener mayor claridad y aprovechar su conocimiento. 270 proyectos en el mundo, todos ubicados en países chavistas, castristas, comunistas, socialistas, que quieren y están en contra del desarrollo, quieren boicotear, digamos, las posibilidades de que se desarrollen las ciudades extractivas. Los 5 países donde han habido mayor paralización, no de nuevos proyectos, sino de operaciones que ya estaban en curso, es decir, estaban en plena producción, han sido Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Y después ya vienen otros países, algunos latinoamericanos, el Perú también figura en ese ranking, por supuesto, pero esos son los 5 principales países donde han habido paralización de operaciones. Y no, digamos, el criterio es simple. El criterio es que hoy en día la principal prioridad que tienen los países en el mundo es enfrentar esta pandemia. Y los países que han tenido para superar la primera oleada, digamos, de la pandemia y que después han reabierto sus economías, hoy están viendo, constatando y evaluando que se les está viniendo la segunda ola y que seguramente nuevamente van a tomar medidas restrictivas. Y esto significa, por un lado, efectivamente, recortar las actividades de la gente y en términos económicos también tomar medidas que van a implicar parálisis, recesión de las economías. Eso está pasando en Asia, eso está pasando en Europa, eso está pasando en América del Norte y, por supuesto, está pasando en América Latina. Entonces, digamos, esa es la realidad, la concreta. Al margen de cuáles sean las orientaciones políticas que pueden tener los gobiernos, el mundo en su conjunto está enfrentando una amenaza que todavía no estamos en capacidad de controlarla. Y por lo tanto, frente a eso, se tienen que tomar medidas drásticas. Y en el caso de América Sur, hemos visto que países como Colombia, como Argentina, como Chile, que en determinado momento comenzaron a tener algunos resultados que les hacía pensar que podían abrir nuevamente sus economías, así lo hicieron. Además, en un momento la curva estaba bajando. Bueno, hoy en día están optando nuevamente por medidas restrictivas. La gran diferencia es que en el Perú optamos por economía no cuando la curva estaba, digamos, en descenso, sino cuando estábamos en una meseta que era una meseta alta, ¿no? Y los últimos datos, sin duda, son preocupantes sobre lo que está pasando. Los epidemiólogos... No, pero además con una particularidad en el caso peruano de que hay índices muy bajos de cumplimiento de la norma y la ley, sobre todo los que tienen la posibilidad de sobrepasar y saben que no les va a pasar nada, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar, doctor José Chávez, cuando el gobierno diga Tía María va? Cuando el gobierno diga este proyecto minero va de todas maneras porque tenemos que sacar adelante la economía. Y esto, ojo, no es que, y el doctor José Chávez lo ha dicho en un montón de oportunidades que lo he escuchado, no es que las actividades extractivas en general hay que desecharlas todas. Hay que, sin duda, aprovechar los recursos naturales que tenemos, pero hacerlo de manera inteligente, de manera responsable, sobre todo respetuosa de los derechos de las personas. Eso es la clave. Si se hace así, nadie va a cuestionar nada, pero no se estaba haciendo así. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué nos dice la información? Los datos hoy de conflictos que hay latentes y de los que pueden venirse si es que el gobierno no opta. Acá me dijo Pedro Cateriano el viernes pasado de que diálogo de todas maneras con las comunidades porque nada se va a imponer. Pero no sé, vamos a ver, pero ¿qué piensa usted? ¿Qué cosa puede venirse? A ver, yo creo que sería, en primer lugar, yo espero que no pase. Yo creo que sería una tremenda torpeza de insistir en proyectos cuestionados.
cuando además al mismo tiempo tenemos una cartera de proyectos que sigue su curso. Es decir, yo digo, yo estando, digamos, con algún tipo de responsabilidad diría, ¿por qué me voy a meter en Honduras y voy a tratar de destrabar proyectos que antes de la pandemia, digamos, no tenían viabilidad social? Y estoy utilizando un concepto que utilizan las propias empresas. ¿Por qué en tiempos de pandemia, cuando la situación es mucho más complicada y no ha pasado absolutamente nada para que yo piense que ese proyecto ya hoy en día tiene viabilidad social, ¿por qué me voy a meter a destrabar esos proyectos de inversión? ¿Y por qué más bien no me sé en que, digamos, en las prioridades, es decir, en lo que está funcionando bien? ¿Qué está funcionando bien? Que Yabeco está funcionando bien, pero todos problemas que se pueden resolver, y que Yabeco es una inversión 5 veces más grande que María. Mina Justa, que está en el sur de Ica, casi frontera con Arequipa, también está desarrollando. La ampliación de Toromorín está en curso, y podría citar casi una decena de proyectos. Entonces, yo digo, si me preocupo por destrabar la inversión y porque avance la inversión, ¿por qué no priorizo lo que está funcionando? ¿Y por qué me voy a meter a Honduras y tratar de sacar adelante proyectos que están seriamente resistidos y cuestionados? Y si me preocupan los puestos de trabajo y la inversión, yo diría, recursos y financiamiento al sector agrícola, valles como el Valle de Tambo, dicho sea de paso, son los valles costeros y valles trasandinos que han permitido que tengamos alimentos todos estos meses, en este contexto tan complicado y tan difícil, producto de la campaña anterior. Y el reto que tienen estos productores agrarios es tratar de salvar la campaña actual para que sigamos teniendo alimentos. Entonces, yo creo que sería un tremendo error, y sería comenzar a generar una espiral de conflictividad social en medio de una situación que ya de por sí es pésima, y donde además, vinculado al tema de la minería, están en curso una serie de procesos que son también preocupantes. No hay que olvidarnos que en la minería ya tenemos 2.000 casos de trabajadores que han dado positivos. No hay que olvidarnos que hay 2 mineros que han fallecido. Y en medio de eso, nuevamente, ¿qué vemos? Tras bambalinas, la presión de los grupos de siempre, que siguen utilizando el discurso de la tramitología y la permisología en relación a los protocolos de sanidad que deben vigentes. Platzer, sobre el discurso de la tramitología y la permisología, antes de la pandemia uno podría discutir, uno podría debatir, pero aceptar que se siga utilizando el discurso de la tramitología y la permisología en tiempos de pandemia, cuando de por medio están vidas humanas, yo creo que realmente es inaceptable. Y hoy en día, yo creo que el público debería saber que los protocolos que se aprobaron en el mes de mayo, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, que cada sector aprobó, en el caso del Ministerio de Energía y Minas se aprobó un protocolo, esos protocolos están siendo modificados para fortalecerlos, están siendo modificados para relajarlos, para flexibilizarlos. La última modificación del protocolo vinculado a la minería fue hecha el 24 de si mal no recuerdo. Y hay 3 cosas que son gravísimas, yo creo que son de escándalo. Se ha reducido la distancia social mínima que se había establecido. Se había establecido una distancia social de 1,5 metros, ahora es de 1 metro. Es decir, cuando en términos generales todo el mundo está diciendo y está recomendándose, oiga, distanciamiento social, mejor que sean 2 metros, no, dentro de las operaciones mineras va a ser 1,5 metros, ahora va a ser 1 metro. Se ha eliminado la especificación de que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo existe dentro de las operaciones mineras, que era la instancia de aprobar, monitorear la elección del plan de vigilancia y prevención para el COVID. Dentro de las operaciones mineras ya no va a ser este Comité de Seguridad y Salud. Y el Comité de Seguridad y Salud lo que tenía en positivo es que estaban los empresarios y estaban los trabajadores, Itativa. Hoy en día ya no es el comité. Y se le ha quitado al Viceministerio de Minas la facultad de verificar cada empresa presenta. Es decir, hubiera una verificación previa para ver si coincidía con el primer. Ahora ya no. La verificación va a ser posterior. Entonces, vuelvo a señalar, y todo eso con el argumento que los protocolos tenían demasiada tramitología, demasiado burocratismo. Yo creo que es una tremenda irresponsabilidad
utilizar el discurso de la tramitología, que el empresariado minero utilice el discurso de la tramitología en tiempos de pandemia cuando de por medio está la vida de la gente. Pero eso está pasando. Entonces los juegos... Ahora, pero doctor de Chávez, usted sabe perfectamente, porque además es algo que viene sosteniendo hace ya un buen tiempo, de que esta es una fórmula que ya se probó y tuvo una consecuencia, conflictos sociales. Es decir, esto no va a resolver el problema. Porque si tú entiendes que es excesiva tramitología la salud de la gente, los derechos laborales de los trabajadores, el medio ambiente, la consulta a las comunidades, te vas a encontrar de gente que no está dispuesta a tolerarlo y va a reclamar. Y esa reclamación va a evitar que el proyecto salga y que se resuelvan los problemas de los trabajadores. Entonces, lo que hay que hacer es, en este momento, que el gobierno preste atención a lo que ya pasó. El señor Cateriano ya sabe lo que pasa cuando se hacen las cosas como intentó hacerlas en Tía María. Ojalá que recapacite. Y acá hay un elemento sobre el cual quiero, para ir terminando, preguntarle también. Hay, como se ha dicho, una derechización del gobierno. Bueno, a mí no me sorprende tanto porque Cateriano es como es y el presidente Vizcarra es vicepresidente de Chile. O sea, a mí no me sorprende tanto. Pero a lo que voy es que junto con eso hay una militarización de la respuesta, digamos, a la conflictividad social. Temo yo, porque tenemos un ministro de Defensa que se ha quedado, que como me decía Javier Torres el otro día, pues cada vez que sale a hablar, habla como alcalde, habla como presidente del Consejo de Ministros, habla como ministro de Defensa, habla como todo, como si fuera el gobierno. Y acaban de poner a un militar en el Ministerio del Interior. No tengo nada en contra de los militares, y tienen un papel en democracia, pero tienen un razonamiento distinto de enfrentar problemas de esta naturaleza. Eso, para terminar, también me preocupa, podría abonar en una lógica que podría ser perniciosa en general para todos. Sin duda, además me preocupa, digamos, la estrategia previa a la pandemia, ¿no es cierto? Zonas como las del corredor minero estaban casi en una situación permanente de estado de emergencia, ¿no? Y cuando digo minero no solamente me refiero a las provincias altas, sino la situación de emergencia que llegaba incluso hasta el puerto de Matarani. Entonces, digamos, es una tendencia que se afirma, ¿no? Pero además me preocupa un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Es decir, esta casi nula capacidad de aprendizaje, ¿no? Por el lado de la empresa y por el lado también de la propia clase, ¿no? Entonces creo que ahí nuevamente hay un juego de botella que no podemos superar. Y me da la sensación que la conflictividad social se puede complejizar, pueden comenzar a aparecer temas que antes no es. Yo veo, por ejemplo, la perspectiva de una que se siente malestar por el lado laboral de los trabajadores mineros. No hay que olvidarnos que tenemos 200.000 trabajadores en la minería formal, pero de esos 200.000 trabajadores, apenas un 30% tiene una relación contractual con la empresa minera. Es decir, el 70%, la gran mayoría de trabajadores mineros, son trabajadores de estas empresas intermediarias, contratistas, que tienen, digamos, derechos que son permanentemente vulnerados, y por lo tanto hay malestar creciente que se está ahondando en la situación actual con el creciente contagio en el sector laboral minero. Y ahí hay un malestar en el lado laboral, pero también en las poblaciones vecinas, porque esta lógica de que la minería va a actuar casi de manera encapsulada, bueno, no es cierto. Y la gente tiene que saber que la gran mayoría de trabajadores mineros viven en las ciudades y por lo tanto hay un traslado permanente de la ciudad a las operaciones, lo cual representa un serio riesgo que está motivando reacción de las poblaciones locales y también de sus propias autoridades. Doctor José Chávez, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Con tanta claridad hemos explicado esto que son ahora problemas, pero podrían resolverse y podrían dejar de complicarse si ese gobierno actúa con inteligencia. Muchísimas gracias, muy amable. Muy amable. Ha sido José Chávez, que es responsable del programa de investigación y ciencia de cooperación, una institución muy importante que trabaja en todos los temas relacionados con las industrias extractivas.